Con sus altibajos, el Arrowverso ha marcado un hito en las series de superhéroes. La CW, un canal modesto en comparación con gigantes como la NBC y la ABC, se aventuró a construir un multiverso televisivo que rivalizó con las grandes producciones de Marvel, llegando a estar a la par en ciertos momentos, e incluso The Flash le ganaba en el rating a Agents of S.H.I.E.L.D. y a Agente Carter. El crossover Crisis en Tierras Infinitas ha sido calificado como el endgame del Arrowverso. Justo es en este mega crossover que se presentan numerosos cameos de diferentes series que, aunque no forman parte oficial del Arrowverso, tienen conexiones significativas y de algún modo todas terminaron en la misma CW, que pasó de ser el canal de los superhéroes al cementerio de la DC. Estas son las otras series de la CW y la DC. The Flash del Arrowverso fue una de las pocas series que tuvo la suerte de contar con el actor que antes le dio vida a Barry Allen en los años 90 y no se conformó con un simple homenaje. Lo honró, dándole un lugar importante en la historia. John Wesley Shipp, el Flash de los 90, regresó a las series de los héroes primero como Henry Allen, el padre que marcaría el corazón de Barry, y luego, cuando la historia se lo exigió, se transformó en dos velocistas legendarios, Jay Garrick, el primer Flash de los cómics, y también revivió su propio Barry Allen en varios crossovers, incluyendo Crisis en Tierras Infinitas. Pero hablemos un poco de su serie. El Flash de los 90 fue un experimento ambicioso, en una época donde las series de superhéroes apenas sobrevivían. Era cara, complicada y adelantada a su tiempo. El actor más reconocido que pasó por esta serie fue Mark Hamill, el mismísimo Luke Skywalker, que pasó del lado bueno al lado oscuro para darle vida al caótico villano Trickster, y que de nuevo, años después, regresaría con la misma energía desbordante para enfrentar al nuevo Flash en la serie de la CW. Por su parte, Amanda Bynes, quien fue la doctora Tina McGee y coprotagonista de Chip, también volvió a la pantalla chica como un eco de esa primera aventura. La serie de los 90 no sobrevivió más de una temporada, ahogada entre presupuestos altos y expectativas imposibles. Hoy es recordado como una serie de culto, y fue en Crisis en Tierras Infinitas que se le dio un cierre definitivo, pues el Flash de los 90 se sacrificó para salvar a Barry Allen del Arrowverso, cumpliendo la profecía de que un Flash desaparecería en Crisis en Tierras Infinitas. Un final heroico, digno de una leyenda. Era el adiós perfecto, pero los verdaderos héroes nunca se despiden para siempre. John Wesley Shipp regresó poco después, esta vez como Jay Garrick, el mentor preferido de Barry Allen, para despedirse de la serie. Y no solo eso, también lo vimos en Stargirl antes de ser cancelada, pero de eso hablaremos más adelante. En Crisis en Tierras Infinitas, mientras los mundos colapsaban, nos topamos con una vieja conocida. Era Ashley Scott, retomando su papel de Lena Kyle de Birds of Prey, 17 años después de que su serie fuera cancelada. Y no estaba sola, también escuchamos a Dina Meyer, la que yo considero la mejor Bárbara Gordon hasta el momento. La serie Birds of Prey nació en el 2002, cuando ser una serie de superhéroes seguía siendo un acto de fe. No era una historia de orígenes ni de finales gloriosos. Era un relato sobre lo que quedaba después y de cómo los ciclos se repiten. Pues Helena Kyle es la hija de Batman y Catwoman, y lamentablemente ella sufre el mismo destino que su padre. Vio cómo le arrancaban la vida a su madre frente a sus ojos, y tras la tragedia decide convertirse en una heroína. Su mentora es Bárbara Gordon, quien alguna vez fue Batgirl, pero ahora es Oráculo, después de que una bala del Joker la condenara a una silla de ruedas por el resto de sus días. A este dúo se le suma Dina, una jovencítica destinada a heredar el manto de Black Canary. Lo mejor de esta serie fue su opening. Parecía sacado de las películas de Tim Burton. Oscuro, elegante, narrado por un viejísimo Alfred, que con solo unos segundos te ponía al día del dolor y la esperanza de Gotham, de la relación de Batman y Catwoman, del disparo que dejó paralizada a Bárbara y del encuentro con Dina. Pero cuando se dice que lo mejor de la serie era su opening, entonces sabes que el resto no salió como debía. Es como si hubieran puesto todo su esfuerzo para estos minutos y lo demás lo dejaron en el olvido. Pero hay muchos datos curiosos sobre esta intro. Primero, nadie sabe con certeza quién fue el actor detrás de este Batman, al que solo le bastó aparecer 5 segundos para ser memorable. Mark Hamill prestó su icónica risa del Joker para esta secuencia, aunque él no aparece en pantalla. El marketing vendió la idea de que esta serie era algo así como la secuela no oficial de las películas de Tim Burton, pero el traje que lleva ese Batman se parece mucho al de Batman por siempre de Val Kilmer, y el traje que usa Bárbara Gordon es el mismo que usó Batgirl en la criticable Batman y Robin. El fracaso de Birds of Prey tiene una explicación simple pero dolorosa. No era una buena serie. El guión era muy conveniente y demasiado predecible. Yo siempre voy a defender el casting. Ashley Scott como Helena Kyle, en teoría era una buena elección, pero más por lo que significaba el personaje.
porque era karmático que la hija de Bruce sufriera el mismo destino que él. Pero también soy consciente que Scott no era una buena actriz, o al menos el guión no la ayudaba mucho. Para mí, también, Meyer fue una extraordinaria Barbara Gordon, pero en ese entonces solo podía compararla con Alicia Silverstone, quien hizo de Batgirl en una película olvidable como fue Batman y Robin. Al menos Meyer era físicamente idéntica a los cómics, pero, de nuevo, el guión apenas tocó el trauma postraumático de su vida heroica. Simplemente la reducían a ser la mentora de Elena y de Dina. Sobre Dina hay una conexión muy bonita, porque fue uno de los primeros roles de Rachel Skarten, quien más adelante mostraría toda su versatilidad al ser Alice en Batwoman, un personaje que era como el Joker de esa serie. Bajo los estándares de hoy, probablemente Birds of Prey tampoco habría sobrevivido ni siquiera en la CW, pero eso no le quita su lugar en la historia. Es un ejemplo de lo que no se debe hacer en series, y a la vez fue una de las primeras series de una heroína de la WB, una puerta que muchos años después abriría el paso a Supergirl y a... En el monólogo final de Crisis en Tierras Infinitas, cuando el multiverso renacía desde las cenizas del colapso, vimos a los nuevos protectores de cada mundo, y entre ellos, encabezando la Tierra 2, aparecía ella, Stargirl. Pero lo que muchos no saben es que esta no fue su primera vez en el Arrowverso. Su primera aparición fue en el primer episodio de la segunda temporada de Legends of Tomorrow, como parte de la Sociedad de la Justicia Americana. En esta serie, el equipo de la JSA estaba conformado por Hourman, Dr. Midnight, Obsidian y por supuesto Stargirl, interpretada por Sarah Gray, en un capítulo que era más un tributo que una presentación. Pero justo antes de eso, Stargirl fue parte de Smallville, interpretada esta vez por Britt Irving, como una de las integrantes de la JSA junto a Hatman y Dr. Fate. No sería hasta el 2020 cuando esta heroína tendría su propia serie, la cual sería parte de la desaparecida DC Universe, una plataforma que tenía un trato especial con la CW que permitía que se emitieran los episodios de Stargirl al día siguiente de su estreno. Con la reestructuración de DC Universe, la segunda temporada de Stargirl se emitió exclusivamente en la CW, con lo que técnicamente la CW salvó a Stargirl de la cancelación. La serie contaba la historia de Courtney Whitmore, un adolescente común que descubre el bastón cósmico de Starman y decide formar una nueva JSA. Su elenco combinaba rostros frescos con nombres de peso como Luke Wilson como Pa, Joel McHale como Starman y Amy Spark como la madre de Courtney. Stargirl estaba dirigida a un público joven, sí, pero también era una carta de amor a la edad dorada de los cómics. Un equilibrio entre lo épico y lo adolescente. Su transición a la CW le permitió una conexión sutil con el Arrowverso. Como ya lo mencioné, Jake Garrick hizo una aparición en esta serie, y por su parte, la propia Stargirl apareció en la última temporada de Titans. A pesar de que su primera temporada fue bien recibida, el cambio de la plataforma de DC Universe a la CW afectó su producción y presupuesto. La disminución de la audiencia en la tercera temporada llevó a su cancelación, dejando varios tramas abiertos, incluyendo el futuro de Jay Garrick. En medio de la reconstrucción del multiverso, un monstruo trágico del pantano también tuvo su cameo. La serie Swamp Thing nació en el 2019 bajo la plataforma DC Universe y fue producida por James Wan, el mismo detrás de Aquaman. Pero el problema de Swamp Thing como personaje es que es muy difícil hacer una adaptación sobre un monstruo del pantano. Swamp Thing generalmente funciona en las películas animadas como personaje de soporte, como lo hizo en la Liga de la Justicia Oscura y en Teen Titans Go! The Movie. En teoría, Swamp Thing podía funcionar como una historia de amor con elementos sobrenaturales, pero en la práctica fue una serie sin corazón, sin emoción y sin nada especial en particular. Andy Bean interpretaba a Alec Holland, el científico que se convertiría en la criatura del pantano, mientras que Crystal Real, conocida por Teen Wolf y Gotham, le daba vida a Abby Arcane, su interés amoroso. Problemas de producción, cambios de liderazgo en Warner, desacuerdos sobre la dirección creativa. Swamp Thing simplemente nunca tuvo el chance y no funcionó. Antes de que terminara de emitirse el primer episodio, ya había sido cancelada. Ni siquiera la CW pudo revivirla, aunque en el medio de la pandemia decidió emitir la serie en su totalidad, simplemente porque no tenía otras series que transmitir. En ese pequeño cameo de la crisis, cuando el multiverso moría y nacía al mismo tiempo, Swamp Thing tuvo su despedida silenciosa, y de él solo quedaría el recuerdo de lo que pudo ser. Brevemente voy a hablar de dos series de la CW que, aunque no tuvieron ninguna conexión con el Arrowverso ni participaron en Crisis en Tierras Infinitas, vale la pena mencionarlas, porque representan claramente la decadencia de las series de superhéroes. En el 2022 llegó Naomi,
una producción creada por Eva DuVernay, basada en el personaje del cómic de Brian Michael Bendis. Casey Wolford interpretó a Naomi McDuffie, una adolescente que descubre que es una extraterrestre con poderes extraordinarios. En el tráiler vendía la conexión con Superman. Naomi era su fan, pero en la serie te explican que Superman es un personaje de cómic. Más adelante se confirma que Naomi se desarrolla en una tierra diferente, confirmando la existencia del multiverso. La serie fue diseñada para atraer una audiencia más joven y afroamericana en un intento desesperado de la CW por limpiar su imagen tras años de acusaciones de toqueísmo. ¿Y qué es el toqueísmo? Bueno, es básicamente cuando se realizan gestos simbólicos de diversidad, como incluir personajes de minorías, sin un verdadero compromiso de fondo, sin construir historias sólidas o darles una oportunidad que merecen. Es diversidad de apariencia, pero no de esencia. De hecho, en mi canal tengo un video donde hablo sobre este problema y de cómo el toqueísmo terminó afectando incluso a una gran serie como fue Black Lightning, que tenía todo para triunfar, pero que fue ignorada sistemáticamente por la misma cadena que decía apostar por la inclusión. Pero Naomi no solucionó nada, al contrario, profundizó el problema. En su afán por construir una protagonista fuerte y admirable, terminaron creando un personaje Merisu, casi perfecto, incapaz de fallar o equivocarse. Alguien con quien nadie podía identificarse realmente, sin conflictos reales, sin fallas humanas. La historia nunca encontró su corazón, la audiencia no respondió, y con la reestructuración interna del canal, la CW decidió no renovarla tras su primera temporada. Y como si no hubieran aprendido la lección, en el 2023 la CW pensó que era una buena idea lanzar otra serie sobre Gotham sin Batman. Y no contentos con ello, le dio el título de un videojuego que es uno de los peores videojuegos de Batman. Estas dos producciones tienen el mismo concepto. Bruce Wayne muere dejando a Gotham a merced de los criminales. En el juego, tú podías ser Nightwing, Batgirl, Red Hood o Robin, personajes que ya conocíamos y que gozan del cariño de la gente. El juego era malo por la narrativa y la repetición de las misiones, pero al menos jugabas con tu personaje favorito. En la serie Gotham Knights nos contaban la historia del hijo adoptivo de Bruce Wayne, un personaje nuevo creado exclusivamente para la serie que no era ni Robin, ni Dick, ni Jason. Este chico ni siquiera sabía que Bruce era Batman. El mayor misterio de la serie era descubrir quién mató a Bruce Wayne. En realidad, el mayor misterio de la serie era entender quién aprobó este proyecto, porque el guión era inconsistente. Los personajes estaban pobremente desarrollados, aunque por supuesto, todos eran increíblemente guapos, porque era la CW después de todo. No había química por ningún lado, ni interés tampoco. Para tratar de levantar el hype, decidieron que Harvey Dent fuera interpretado por Mitchell Collins, el querido Castiel de Supernatural. Pero ni siquiera un cameo de Christian Bale como Batman habría podido salvar esta producción. Es karmático que Gotham Knights y Birds of Prey hayan sufrido los mismos problemas de guión, y también es triste, porque comparten la misma premisa. Son los hijos simbólicos de un Batman que ya no está, y son ellos quienes deben cargar con su legado, proteger a una ciudad que respira tragedia, y mantener encendida la luz de la esperanza. Cualquiera pensaría que un Gotham sin Batman no se puede sostener, pero se pudo. Gotham lo hizo, construyendo una mitología desde los escombros, desde un niño que aún no es un héroe. Batwoman, con todos sus tropiezos, también encontró momentos para rescatar. Y finalmente, el Pingüino es todo un ejemplo de lo que se debería hacer para construir un Gotham infestado en crimen sin un héroe que lo defienda. Lo que le faltó a Gotham Knights y Birds of Prey no fue voluntad, fue alma, porque no solo se trata de continuar el legado del murciélago, sino de entender por qué él existió. Y así terminaron todas las series de la DC, la CW, entre cancelaciones silenciosas y despedidas forzadas. Tras la reestructuración del canal, quedó claro que decidieron tomarse un descanso de los héroes, al menos por un buen rato. Mientras tanto, con James Gunn ahora a la cabeza de Warner, las producciones de DC, tanto series como películas, buscan un nuevo renacimiento. Y si series como Peacemaker y Comando de Criaturas nos enseñan algo, es que el secreto para revivir la era dorada de los superhéroes no era el presupuesto ni los efectos, solo historias buenas, algo que alcanzaron solo por momentos algunas de las series que están en este video. Gracias por ver el video y suscríbete si quieres.